Y para tratar de explicar lo que pasa con el dólar, invitamos a Juan Pablo Costa, él es economista. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, primero que nada, quisiera que me expliques, si tiene alguna explicación, por qué el dólar se saltó 100 pesos en 10 días y si este parate que se logró se puede sostener. Bueno, mira, varias cuestiones. Por un lado, cuando uno analiza el tipo de cambio real del año, ¿no? de los 3 meses y medio que Ujú. veníamos viendo un proceso de apreciación. Esto significa una baja en términos reales del valor del dólar. Insisto, en términos reales, uno ve el precio, siempre el número es más alto, ¿no? Sí, Pero como subía menos que la inflación, eso sí. implicaba una baja en términos reales. Ahora, más allá de eso, lo más importante es, en un escenario muy adverso para el gobierno en materia cambiaria, Sí. ¿sí? A la deficiencia estructural del país de falta de dólares se le sumó la sequía que está impactando mucho y que Ujú. además está impactando más de lo que se esperaba, ¿sí? De Ajá. lo que se esperaba a principio de año. En ese contexto empiezan a surgir rumores de una devaluación del gobierno, Sí. rumores incluso importantes. Hasta una sociedad de bolsa mandó a sus clientes un mail Sí. informando, firmado, ¿sí? Informando que, esto lo mandó a fines de la semana pasada, informando que el lunes el gobierno planeaba una devaluación cercana al 50%. ¿Sí? Obviamente, Ajá. todo este tipo de elementos, también algunas declaraciones, bueno, en el caso de Milei planteando la necesidad de dolarizar bueno, y un candidato además que está subiendo en las encuestas, Sí. candidatos de la otra coalición ¿Cuáles serían opositora. para vos las consecuencias de dolarizar la economía? Y primero que nada, ¿pensás que se puede? Yo creo que, a ver, poder siempre se puede, el tema Ujú. es a qué precio dolarizás, ¿sí? A qué precio convertís todos los pesos que tenés hoy en día. Sí. A mí me parece una idea realmente muy mala, en general, Ujú. siempre. ¿Por qué? Porque vos dolarizás, o por lo menos las discusiones de dolarización se plantean en escenarios complejos, ¿no? Adversos como este. Sí. Y en general es justamente ese momento en el cual vos no tenés las condiciones para dolarizar. ¿A qué voy? Ujú. Por ejemplo, vos para dolarizar tendrías que obviamente convertir toda la base monetaria, todas las LELIQs y demás en dólares, tenés bajas reservas. Nosotros hicimos algunas estimaciones, vos convirtiendo todo te da tanto las LELIQ como el dinero circulante en pesos con las reservas actuales del Banco Central, Sí. te da un tipo de cambio cercano a los 9.000, 10.000 pesos por dólar. Ajá. Pero si vos vendés, porque acá está la otra trampita, si vos vendés los activos que tiene el Banco Central, que en realidad son letras intransferibles, Sí. ¿sí? Eso, digo, no hay experiencia, son letras, no hay mercado para eso porque son letras del Banco Central que no se venden, si no hay mercado secundario. Si vos hicieras eso y se vendiera al valor que están nominadas, Sí. podrías bajar bueno, lo cambiarías cerca de 2.500 pesos por dólar, ¿sí? Ajá, es una diferencia Es una muy diferencia importante. sustancial, insisto, en el caso que vos puedas vender todo eso, que no se sabe a quién lo querría comprar, primero, Sí. y segundo, incluso legalmente, ¿no? Hay un tema legal. Sí. Aún así, en los países que han dolarizado, bueno, el caso de Ecuador, El Salvador, pero Ecuador es muy interesante porque lo que ha hecho Ecuador es, primero, hay que saber que una dolarización es, que esto no lo dice la palabra, pero es una fuerte, una mega, te diría, una mega devaluación y Sí. después dolarizas. Claro. Sí, primero devalúas muy fuerte y después Bueno, en dolarizas. definitiva, cuando se hizo la convertibilidad en el 91, fue así. Primero Sí, se aceleró toda la hiper y después se sí, planchó, la más diferencia, allá de las privatizaciones y todo lo que... lógico. La diferencia es que en el 1 a 1 vos formalmente seguías teniendo tu moneda. Es verdad Ujú. que la atabas, ¿no? Un peso, un dólar, Sí. pero eso implicaba que era mucho más fácil salir, como efectivamente se salió en el 2001, en el Ujú. 2002. Ahora, lo otro importante es lo siguiente. Primero, hay un montón de problemas que los que dicen que hay que dolarizar no dicen cómo lo resolverían, ¿sí? Empezando por Milei. Sí, claro, es el principal impulsor. De hecho, el resto de los candidatos no lo tomó y de hecho en el foro empresario yo tampoco fue muy bien Sí, no visto. lo supo explicar bien. Sí, es que si lo explica bien no sirve la dolarización, ¿sí? Eh, Vos tenés otros problemas, por ejemplo, el proceso de que se conoce como creación bancaria de dinero, ¿sí? Sí, Esto es como técnico. técnico, pero básicamente cuando yo deposito mi dinero en el banco lo presta Ujú. y eso va generando como un dinero nuevo, Sí. ¿sí? Adicional, que no es el dinero que emite el Banco Central, ¿sí? Ujú. Si vos tuvieras
si vos te dolarizás, eso implica que habría una creación de dólares Sí, virtuales, digamos, ¿no? En el país por el sistema bancario. sí, Y vos para poder respaldar esos dólares tendrías que tener un flujo, un ingreso de dólares permanente, de alguna sí, forma, ¿sí? Que de hecho hoy es el problema que no tenés, para poder respaldar y para... Después estás totalmente sometido a cualquier tipo de shock externo, ¿sí? sí, Esto es muy importante, digo, nosotros dolarizamos. ¿Y qué pasa si Brasil devalúa después? claro. Pasamos Eso a fue lo que ser nos pasó. carísimos y nos Pasamos rompe a el ser mercado. carísimos. Eso nos pasó en el 1 a 1. El 1 a Claro. 1 venía, está bien, con las privatizaciones, con un montón de cosas muy negativas, pero digo, en términos monetarios, Sí. venía más o menos bien hasta que vino el efecto tequila, que fue una devaluación en cadena en la mayoría de los mercados emergentes por una corrida. Empezó en México, por eso se llamó efecto tequila, Sí. y Brasil devaluó fuerte, México, la mayoría de los mercados. Ujú. Y Argentina no podía devaluar. Y ahí Claro. empezó a tener una moneda muy apreciada y eso obviamente te genera un montón de problemas y no hablamos solo de política monetaria, hablamos del sector industrial, Sí. olvídate, queda Porque solo podías destruido. vender en el mercado interno porque te volviste carísimo. Sí, y encima las importaciones Claro, y con muy importaciones baratas, abiertas tampoco muy vendías en el baratas. mercado interno porque era caro también el Exacto, mercado más interno. barato importar que producir en el país. Y bueno, eso generó el modelo de los finales de los 90. Volvamos un poquito al día de hoy. El valor o esta disparada que tuvo el dólar, ¿cómo impacta en el día a día de la gente? Mira, nosotros somos un país que vive muy al día del dólar. Creo que vos parás a cualquier persona en la calle y le preguntás cuánto está el dólar y más o menos sabe. Sí, esto Sí. no es habitual, a nosotros ya nos parece común, pero no es habitual en el mundo. Ujú. La realidad es que yo creo que en estos últimos días, en estos últimos 10 días, pasa esto que veníamos hablando antes, se combina un escenario estructural de debilidad del gobierno con de la macro, digamos, ¿no? De la falta de dólares, con algunas opiniones o algunos planteos, la verdad, bastante mala leche, vamos a decirlo, ¿no? O sea, el intento de generar una corrida, el intento de generar, de instalar que el gobierno va a devaluar. Bueno, y eso, a ver, en general, cuando vos lográs instalar una opinión, aunque sea, o decís, por ejemplo, el gobierno va a devaluar, aunque Sí. eso sea efectivamente falso, ¿sí? Que el gobierno no tenía ninguna intención, si vos lo lográs instalar de manera exitosa, cumple el efecto. ¿Sí? Claro. Porque todo el mundo sale corriendo a dolarizarse. Son las y- profecías autocumplidas. Exacto, es una profecía autocumplida. Ahora, el gobierno tiene dos problemas en este momento, pues tiene mucho, pero digo, tiene dos problemas fundamentales respecto a esto. El primero, cómo resolver la cuestión del mercado cambiario, ¿sí? Ujú. Hay varias discusiones, si se desdobla, si no se desdobla, el Fondo Monetario. Bueno, ahí hubo algo interesante, el gobierno interviene en el dólar financiero, vendiendo bonos y demás, y comprando también bonos en dólares, para bajar o aplacar el precio de los dólares financieros, que eso estaba expresamente prohibido por el acuerdo con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario dijo, sí, está muy bien, estamos renegociando, dando el visto bueno implícito de la medida que toma el gobierno. O sea, ahí hay algo interesante en donde el Fondo Monetario parece que evidentemente está encaminado el gobierno a una renegociación de algunos de los Sí. puntos del acuerdo. Y la otra cuestión es cómo impacta esto en los precios internos, que es un poco, creo que ibas a eso Sí. en la pregunta. Bueno, evidentemente, seguramente va a terminar impactando. Y el problema es que vos ya venís con una inflación recalentada de marzo de 7,7, mucho más de lo esperado. Sí. Y ahora le tenés que sumar en abril toda esta corrida que hubo. Con lo cual es posible que los próximos meses veamos, ¿sí? un índice quizás un poco más elevado. elevado. Y es problemático, obviamente.